Buenas noches, familia. Volvemos a estar con Sol. Un tema muy interesante. Hablamos de ángeles, pero hablamos realmente de dónde viene esa palabra, cómo la trabajamos. Su origen viene de la época de los hebreos, de los sumerios, cómo ha ido evolucionando, ¿no?, la terminología esta del ángel, con ciencias angélicas. Pues de todo esto hablaremos en este vídeo, pero también vamos a tocar un poco de la antigua Grecia y también del viaje que vamos a hacer con Sol a Insa, concretamente a Grecia. Lo vamos a hilar todo un poquito, aunque al principio va a ser toda la parte esta angelical, con lo cual no se pierdan el vídeo, que está muy interesante. Y al final, como siempre, las preguntas. Pues ahora nos vemos, preparo ya la intro y nos vemos en un momentito. Buenas noches, familia. Buenas tardes a toda América y muy buenas noches, Sol. ¿Qué tal? Otra vez con nosotros. Ahora, no se oía. Buenas noches Luis, y a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy tenemos tema interesante, muy interesante, pero si quieres un poquito, como has dicho, hay que correr. Vamos, si quieres un poquito hablando de, pues bueno, de lo que vas a hacer en tu escuela, lo que tenemos ahí también de viaje, y ya entramos directamente a matar con el tema. Bueno, en realidad ahora, como estamos con el viaje a Egipto, pues la cosa como que se nos termina el año, ¿no? El año que viene estaba mirando, porque he dejado la hojita delante de aquí, se me ha escapado. Ya lo tenemos. Vamos a ver, para ya entrar en el nuevo año, pues el 22 de enero, que es domingo, hay un curso de abundancia, cómo congeniar con la abundancia. Sí que es presencial, es en Madrid. Este curso lo hace Gemma Pizarro, pero el que hizo de abundancia online salió muy bien, la verdad que sí. Y entonces, bueno, pues a él hemos organizado presencial. Y yo me voy al Alcoy el 21 y el 22. Me voy al Alcoy para hacer el curso de sanación ISIR. Si, bueno, pues os interesa, pues nos mandáis mensajitos y entonces diremos, bueno, todas las reseñas de cómo ir y todo esto, ¿vale? Y a quién llamar primero para poder reservar plazas. Y luego el 29, igual, en presencial haré el de la activación del sistema pineal, y Gemma hará el primer nivel de registros online. Entonces va a ser un mes un poquito más presencial que online, pero bueno, también hay que hacerlos en directo, porque todo online siempre, bueno, pues así cambiamos un poquito la frecuencia. Solamente el del 29 de Gemma es de registros, el primer nivel, y ese sí sería online. Luego, a lo largo del vídeo hablaremos de Grecia, pero acordaros que en verano, para septiembre, tenemos el de Turquía, que también a través de Viajes Aladino se pueden ya ir apuntando. Y los que os habéis quedado tirados y no sabéis qué hacer estas fiestas, pues no sé si quedará alguna plaza ya para el de Egipto. Porque a mí me dijo, el problema son los aviones, me ha dicho Ollana. No me ha dicho que sea tanto el que la gente pueda ir, sino que sí que puede haber más gente que pueda ir, que ya somos 30, sino el hecho de que puedan haber vuelos de avión. Pero si algún rezagado dice, oye, me quiero ir con Sol en fin de año, que llame a Ana Abas, y a ver lo que le cuenta Ana, de Viajes Aladino. Acordaros, en el YouTube, y los que me escuchéis por iVoox o me escuchéis también por YouTube, acordaros que hay un desplegable que salen todos los datos de contacto, tanto de Sol, de su equipo,
como de Ana y de los viajes y de todas las cosas que hacemos a través de Caja de Pandora, o si no pueden entrar en la web La Caja de Pandora, o ya hoy hemos abierto la nueva web de Aulas Pandora, donde también sale ahí el viaje con Sol, que también os podéis apuntar a través de Aulas Pandora, con lo cual ya está todo un poco mejor organizado y ya también decimos que estrenamos hoy web. Entonces, voy a dejar aquí ya a mi amiga Sol, voy a preparar primero, que no lo tengo aquí preparado, muy poco lento hoy. Vamos a prepararle la música a Sol para que empiece. Redoble. Todo tuyo, Sol. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues vamos a hablar de ángeles. Está bien el tema, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor, tal y como lo voy a exponer, no es como muy lo normal conocido, a lo mejor, no sé, a lo mejor sí. Vamos a verlo. Bueno, en realidad lo que llamamos ángeles es un concepto puramente cultural y religioso. Su procedencia es cultural y de religiones. No tiene nada que ver con conceptos que vayan mucho más allá de todo esto. Sin embargo, yo en la exposición que vamos a ir viendo os daréis cuenta de que en realidad estos no son más que lo que se llama ángeles, quiero decir, no son más que energías o propiedades, cualidades de lo que es ese principio, ese primer ser o esa primera realidad o conciencia, ¿no? Entonces vamos a ir viendo un poquito, a desarrollar un poquito todo esto. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible, voy a mirar la hora porque luego como lo vamos a enlazar con Grecia, vamos a alargar un poco el proceso. Bueno, lo primero que tendría que decir es que es muy curioso cómo rechazamos, por ejemplo, las bases religiosas dominantes, que es un judaísmo, un catolicismo, un islamismo, que todas ellas están basadas en un concepto de Dios muy similar y un concepto de ángeles muy similar, pero sin embargo adoptamos lo que nos interesa de ellas, como es este concepto de ángeles. Viene de ahí de las religiones. Bien, rechazamos las religiones, pero no determinados conceptos de ellas. Bueno, quizá en parte esto venga porque desde el principio pues no nos hemos preocupado mucho en estudiar el origen de tantos preceptos que están tomados de estas religiones y que ya los hemos adoptado como auténticos, como únicos y como la única realidad. E inclusive han sido integrados en líneas espirituales o pseudoespirituales, como puede ser New Age, y otras líneas filosóficas o, no sé, teosofía, metafísica, etcétera, etcétera, lo han integrado y lo han mezclado con otros conceptos. Entonces, ahora mismo tenemos una especie de popurrí entre religión, filosofía, creencias, extraterrestres, ángeles, una especie de amalgama que hay que intentar ver dónde está el cabo de este ovillo para poder un poco ir viendo dónde está la base de todo esto, ¿no? Y eso es lo que, bueno, estamos intentando, ¿no?, hacer. Entonces, voy a hablar, como digo, de estos ángeles que como principio se entendía como que eran mensajeros de los dioses. Mensajeros de los dioses, pero porque para estas personas, estos seres que en origen, bueno, pues derivaban en una religión, en una creencia, ¿no?, religiosa, para ellos eran estos mensajeros que venían del cielo y nos traían lo que este dios o estos dioses querían que supiéramos. Este principio angélico viene de la línea o de la zona sumeria, o sea, de la línea sumerio-babilónica acadia, de todo ese lado. ¿Por qué? Porque ahí es donde estaban unas colonias judías que habitaban en la zona y que adoptaron lo que ahí se tomaba como la fe o la religión o la creencia en ese Dios. O sea, lo que a nosotros nos ha llegado como catolicismo, no como cristianismo, que ahí también habría que especificar, sino como catolicismo, judaísmo previo, no es más que una derivación de lo que es la creencia sumerio-babilónica. Para ellos, el Dios se llamaba El, que quería decir resplandor. En sumerio, El es resplandor. En acadio lo llamaban Ilu, que quiere decir el radiante. En babilonio se llamaba Eyu, que quiere decir el resplandeciente. Todos es lo mismo. Ese Dios que para ellos, después, posteriormente, fue llamado Yahvé o El Ohim, cuando además es una palabra errónea porque El sí quiere decir
como decíamos, ese resplandor, ¿no? Ese principio, pero Ohim es una partícula que quiere decir que es plural, que en realidad no estaríamos hablando de un dios, estaríamos hablando de dioses cada vez que decimos Elohim. No hace falta poner Elohims, ese final como para pluralizar, si ya Elohim es un plural de ese resplandor, es decir, ya es un plural de Dios, porque en realidad Dios o el resplandor es Él. De manera que el Ohim, como digo, son dioses. Bien, pues este Él, o este Elohim, como luego se ha llamado, que era el dios único babilónico, es el que también después fue llamado o se relacionó, en realidad, con el dios sumerio Anu. An o Anu es Él. ¿Cómo derivó de ahí a Yahvé? Pues de ahí derivó a Yahvé, pues cuando Moisés fue al monte y vio a esa zarza ardiente, como dicen, que en realidad no es lo que ponía en el Antiguo Testamento, la palabra no quería, al traducirse no quería decir zarza, quería decir maquinaria o artefacto. Pues esta maquinaria o artefacto, el cual le dijo a Yahvé que se llamaba Yo soy el que soy, no le dijo ningún nombre, o lo que es lo mismo, Enie Aserenie, cuando esto fue derivando de boca en boca, es decir, fue derivando el idioma, se convirtió en YHWH, o lo que es lo mismo, lo que ahora llamamos Yahvé. Yahvé en realidad no es un nombre. Yahvé no es más que el principio de una frase, lo que le dijo ese maquinaria o artefacto a Moisés. Yo soy el que soy. Pues este Yahvé, o este Él, Dios primario, resplandor primario, tenía una serie de servidores o intermediarios entre él y el hombre, que son estas figuras masculinas, todas ellas, cosa que tampoco a nadie le ha extrañado que fueran todos masculinos. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que todos tengan que ser masculinos? No haya ángeles masculinos, pero sí demonios, curioso. Bien, pues estos seres, como digo, estos servidores o estos intermediarios entre Yahvé y el hombre, es a lo que en hebreo se llamó Malak, no ángel, Malak. Cuando se tradujo los textos hebreos al griego, es cuando a este Malak se le dio dos palabras, uno ángelo o ángelo y otro daemon. Las dos palabras quieren decir lo mismo, mensajero. ¿De quién? No, nada, mensajero, punto. ¿Vale? Son mensajeros. Entonces, cuando ya se lo relacionó lógicamente con este Él, o este Yahvé, o este Dios, o este Elohim, o este Jehová, y que le podemos llamar de muchas maneras, es cuando entonces se dijo que eran esos ángeles de Él, o lo que es lo mismo, los mensajeros de Dios. De ahí que todos tengan su nombre terminado en Él. Es algo de Él. Bueno, ¿qué pasó con Daemon? Daemon se quedó un poco desligado de lo que era el concepto de mensajero. ¿Por qué? Porque los Daemon se consideraba que eran los que daban los mensajes no positivos. Cuando eran mensajes más feitos lo hacían los Daemon y cuando eran mensajes bonitos lo daban los ángeles. Ángelo. Bien. Esta palabra, daemon, derivó en diablo, diabolo. Diabolo es lo que realmente quiere decir maligno, o tentador, o engañador, pero no daemon. De hecho, en griego, daemon quiere decir inspirador. Inspirador de creación, de realidades, de sueños. Inspirador, no demonio. Eso es un concepto posterior que la Iglesia se encargó de meternos en la cabeza. Y ahí tendríamos los ángeles o los servidores de ese Dios, el Yahvé. Cuidado lo que os estoy diciendo. Los ángeles son los servidores de el Yahvé, Elohim, ese Dios. Y los daemon, o los ángeles que se rebelaron a ese el, ese Yahvé, a ese Elohim. Ángeles caídos, daemon. Este Yahvé, ¿es ese Dios creador de todo lo que existe? No. Es un Dios menor. Es un ser, junto con sus seguidores, que inclusive en textos muy antiguos se consideran que no eran ni dioses,
que eran seres que habitaron la zona de Sumeria y Babilonia. Igual que en Egipto tenemos esos supuestos dioses que también ya Manetón nos ha dicho, y lo ha dejado bien escrito, que no eran dioses, sino que eran seres bienvenidos de otros lugares, que en este caso era de Occidente, o lo que es lo mismo de la zona de Atlántida, y que venían con esos nombres, claro, y que se les consideró dioses por sus avances tecnológicos. Aquí tenemos a este Yahvé que, bueno, si lo consideramos un genetista, se puede considerar que es un dios, un ser que ha creado una raza humana. Eso es muy fácil. Para estas razas avanzadas, en cualquier laboratorio pueden hacerlo. Pero de ahí a crear almas, a crear universos, a crear todo lo que existe, va mucho. Y ese no es Yahvé. Ese es a lo que podemos llamar, como queráis, fuente primaria, fuente original, principio, conciencia, yo qué sé, lo podemos llamar de muchas maneras. Pero claro, este principio no le hace falta tener servidores. Y por supuesto que no va a calificar a unos como los servidores y a otros como los revelados, que es lo que este Yahvé hizo en su momento. Y de ahí, todo esto lo adoptaron los judíos y nos lo trasladaron como un concepto religioso único y puro que fue luego adoptado por los católicos y posteriormente por los musulmanes. Porque los musulmanes fue la religión más joven y tenía mucha base judía y católica, cuidado. No tiene nada que ver después con lo que ahora nos ha llegado a nosotros, ¿no? El islamismo, o sea, lo que es la religión islámica, no tiene que ver con lo que posteriormente, como digo, se ha desviado. Entonces, si vamos, por tanto, a leer la descripción que hacen los escritos antiguos de estos seres y de cómo se acercaban a nosotros, está muy claro de que no son precisamente seres etéricos y divinos, eran seres materiales, eran seres con cuerpo, eran corpóreos. Lo que pasa que tenían un tipo de corporeidad diferente, tenían un tipo de energía diferente y por tanto eso es lo que podía hacer que tamaño diferente, vestimenta diferente, podía hacerles ver pues como esos seres, como digo, mensajeros de Dios porque venían del cielo. Y como las aves, que eran lo que está más cerca del cielo, tenían alas y por eso podían volar, pues estos seres también tenían alas. Y ya, hasta ahí. Como se dice, hasta ahí puedo leer, ¿no? Bueno, esta vez es por esto, como digo, que se adoptó el concepto de ángel como un ser excelso que viene del cielo y nos trae los mensajes de este Dios Yahvé. Y yo pregunto ahora, ¿es que para vosotros Yahvé es el único Dios creador de todo, con lo que he dicho? De la humanidad, de las almas, de todos los mundos y de todas las realidades. Porque si es así, entonces, por lógica, sus mensajeros tendrán la connotación de ser excelsos y superiores. Pero digo yo que dará igual el sexo, cosa que aquí no daba igual. Pero, ¿cómo adoptar esta realidad para los llamados ángeles, tal como nos lo han mostrado, y no creer en Yahvé? Porque esto es algo que no tiene coherencia. Si Yahvé es el creador de todo y los servidores de él son los servidores de Yahvé, que es a lo que llamamos ángeles, ¿por qué no creéis en Yahvé y sí en los ángeles? ¿Por qué no creéis en todo lo que es por la línea judía, católica, musulmana, pero sí en los ángeles? Si el origen está ahí. ¿Cómo es posible? No encaja esto, no encaja. O todo o nada. No puedo coger lo que me interesa de aquí, de aquí, de aquí, hacer un puzzle a mi antojo y explicarlo de una manera que no es la real, como han hecho los teósofos, los metafísicos, etcétera, etcétera. No es real. Vámonos a lo que realmente está aquí. Está en esta historia que realmente nos la están contando tal cual. Pero no nos interesa saberla. ¿Por qué? Porque atenta contra nuestras creencias. Las dichosas creencias, que es lo que más limita la evolución en el hombre. Pero ahí están, ¿no? Y todos luchamos contra ellas. Cuidado, que yo tengo las mías y también lucho contra ellas cuando veo que me están limitando. Y no me dejan realmente ser una investigadora objetiva, ¿vale? Sin tener ningún tipo de línea de nada. Simplemente ir sacando información e ir colocándola. Ya está. Entonces, aparte de esto, como digo, todo esto que os he explicado, para que fuera más fácil catalogar a estos ángeles y para poder comunicar con ellos, ¿qué hicieron todo lo que es aquí fue la línea judía, ¿vale? Los judíos. Y toda la parte también de la cábala,
que hay mucho de sabiduría profunda, es cierto que sí, pero también tiene que ver, mete este tipo de confusiones. Bueno, pues lo dividió en 3 categorías, tríadas o cielos, y en cada uno de ellos hay 3 grupos o coros. Y así tendríamos que el primer cielo, ¿vale? O el primer grupo, serían los serafines, querubines y tronos. ¿De dónde sale esto? A ver, no hay nada que le dé una base. Serafines dicen que son los espíritus de fuego. Bueno, querubines que tienen formas de ruedas. Los tronos, pues porque son seres con un poder muy importante y que hacen, cada uno le da la explicación que considera. Segundo cielo, dominaciones, virtudes y potestades. Tercer cielo, principados, arcángeles y ángeles. Y aquí me voy a un punto, fijaros. En el tercer cielo, que es el más cercano a nosotros, por lo tanto serían estas entidades los que tienen un nivel más bajo, ¿vale? Porque aquí estamos dividiéndoles en categorías. Y si son ángeles, ¿cómo pueden tener categorías? Pues las tenían. Tenían una visión muy humana de algo muy espiritual, ¿vale? Tenemos los arcángeles en el nivel más bajo. Luego están los ángeles, pero están los arcángeles. Y cuando nos vamos a mirar quiénes son estos arcángeles, nos dicen que son los que acompañan al hombre en su proceso de evolución, quienes nos aconsejan, etcétera. Pero en este grupo de arcángeles hay de todo. Tenemos serafines, tenemos querubines, tenemos tronos, tenemos virtudes, tenemos de todo. Porque en realidad todo le llamamos arcángel ahora mismo. Y además arcángel es como algo mayor que el ángel. Pero todo esto, vuelvo a lo de antes, es una creencia judía. Judía. Y los judíos la adoptaron de Sumeria, ¿vale? Y luego hicieron su propia composición. Es como Moisés. Cuando bajó dicen que en la tabla había 10 principios. Eso es mentira. Eran muchos más. Y no se los dio esa zarza o ese artefacto. Esos principios los sacaron de toda una serie de principios que están en la base de las creencias sumerias. O la religión del tiempo, llamémoslo como queramos. No estoy hablando de razas extraterrestres, no mezclemos, ¿vale? No vengan luego con preguntas de que si estoy hablando de Anunnakis y tal, que no estoy hablando de eso. Estoy hablando de los seres que originaron la cultura ahí. Si es cierto que el origen no está aquí, sabemos que vienen de fuera, pero no mezclemos las cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué eran los que vinieron de fuera? Genetistas. Por eso he dicho que ese Yahvé no está desligado a que pueda ser un genetista que creó a la humanidad. Claro, ¿por qué no? De eso sé lo que creo también, ¿no? Pero como no quiero mezclar ahora los conceptos, vamos a seguir con los ángeles. Bien, ¿qué pasa entonces si tenemos estos 3 cielos, ¿verdad? Con estos seres tan positivos, que son los que obedecen a Yahvé. ¿Qué pasó con los otros ángeles? Los que cayeron. ¿Por qué cayeron? Simplemente cayeron porque no quisieron seguir los preceptos de Yahvé ante lo que él quería que fuera el hombre. Los ángeles caídos no cayeron después de la creación del hombre. Perdón, antes, cayeron después. Cuando el hombre fue creado, teníamos aquí a una serie de vigilantes, o Igigi, que llaman también en la línea sumeria. Estos vigilantes forman parte del grupo de caídos. Es lo que en el libro de Enoch y en otros textos, también apócrifos y en otros textos, leemos como que los hijos de los dioses se unieron con las hijas de los hombres. Ahí está, los ángeles caídos, los vigilantes. Todos estos seres que no quisieron escuchar las órdenes o los preceptos de este Dios Yahvé, o él, o Anu, o Iyu, o como queramos llamarlo, no principio verdadero. Bien, entonces, estos ángeles caídos, también sus nombres terminaban en él, como es lógico. Luego los cambiaron el nombre. Bueno, pero ahí los tenemos. Y también eran mensajeros, por supuesto que sí, hasta que decidieron que no querían castigar más al hombre. Y que lo que querían era que el hombre recuperara en realidad, porque claro, el hombre es un cuerpo, bien, pero dentro del cuerpo hay un alma. Y si tenemos un origen supuestamente como ellos, en realidad nuestra genética es igual. ¿Por qué somos menos? Porque en realidad este Yahvé y los que obedecían a Yahvé querían que fuéramos menos. De ahí, famosa manzanita, ¿vale? Y otras tantas cosas que ahora veremos. Pero en realidad, estos seres caídos, lo que en realidad hicieron
o como Prometeo, por ejemplo, con el fuego cuando lo trajo, ¿no? La famosa llama de Prometeo. Bueno, pues en realidad lo que querían era trasladarnos todo ese conocimiento, hacer que recuperáramos la memoria de nuestros orígenes y que pudiéramos conectar con nuestra conciencia álmica y que pudiéramos conectar con la verdadera fuente que está muy por encima de este Dios, supuestamente Dios, como lo llamaban los judíos, ¿vale? Pero que en realidad se puede considerar un Dios menor. Por lo tanto, no es el creador de todo, en absoluto. Es un creador de una raza. ¿Vale? Yo hasta ahí llego, pero no puedo ir más allá porque todo lo que hay a nivel histórico, a nivel de documentación, nos dice, y a nivel religioso, es lo que nos dice. Entonces, fijaros, vamos a ver los nombres de estos servidores de y no servidores de los dos. Fijaros, Miguel, que en realidad no es Miguel, es Micael, quiere decir la verdad de Dios, o es como Dios. Gabriel es el poder de Dios. Gabri, poder, el Dios. Uri, el fuego de Dios. Rafa, el sanador, la salud de Dios o la sanación de Dios o el poder sanador de Dios. Zadkiel, la justicia de Dios. Aniel, gracia de Dios o amor de Dios. Fanuel, rostro de Dios. Raciel, secretos de Dios. Raúl, amigo de Dios. Remiel, misericordia de Dios. Baraquiel, considerado un ángel caído, el rayo divino de Dios. Azrael, ayuda de Dios. Azazel, ángel caído. Esta la traducción es la separación de Dios, quien separa a Dios. Lumiel, luz de Dios. Lumiel se considera que fue Luzbel, el mismo, luz de Dios. Y así podía seguir, pero no voy a seguir, porque hay muchos más, ¿vale? Entonces, todo esto, estos de él, también dentro de lo que es la línea cabalística judía, volvemos a lo mismo, está en relación con los 72 genios de la cábala, que todos los nombres terminan en él, prácticamente todos terminan en él. Pero también, por tanto, estarían en sintonía con lo que son los 72 nombres de Dios, famosos 72 nombres de Dios, que es la mezcla de todas las 22 letras hebreas puestas de 3 en 3. Y ahí tendremos los 72 nombres de Dios. En cualquier caso, a donde quiero llegar es que los nombres adoptados por estos seres completamente humanos o humanoides o con características medianamente humanas, ¿verdad? Sintientes y con emociones, ya que se revelaron a Dios. Como alguien que es excelso se puede revelar a Dios. Eso es porque hay una conciencia más bien muy cercana a lo terrestre. Si no, esto no podría existir. Porque si son esencias o principios o conciencias divinas, la rebelión no existe. Solamente existe cuando no encaja en los principios divinos y estos seres piensan que no es, por lo tanto están mucho más cerca de lo que es un humano. Bien, pues entonces, como decía, estos seres que son más sintientes como los humanos, con emociones humanas, inclusive este Yahvé, que tiene emociones completamente humanas, ya que si se rebelan, se rebota, los echa del lugar. Si es un humano y come la manzana, lo castiga y lo echa del Edén. Si los hombres ya no encajan con él, los castiga a todos y manda al diluvio y los mata. ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué estamos creyendo? Porque estos ángeles son los ejecutores de todos estos mandatos de Yahvé y algunos no precisamente muy buenos, como os estoy diciendo, ¿no? Y lo podéis leer en cualquier libro. Biblia, Génesis, Nuevo Testamento, yo qué sé, apócrifos, está ahí. Bueno, entonces, si analizamos esta información, dejando que la lógica sea la que nos guíe y no las creencias imbuidas por estas tradiciones antiguas, religiosas, se ve muy claro que en realidad lo que podríamos llamar ángeles son estas llamas o rayos originales o principios o energías o conciencias o como yo los llamo los pilares de la creación, porque en realidad es lo que componen el todo, ese primer todo, llamémoslo como queramos, ¿vale? Nada que ver con figuras guerreras, controladoras, manipuladoras, obedientes o desobedientes, etcétera, etcétera.
Por tanto, ¿qué serían en realidad estas fuerzas si no estos principios de la verdadera fuente primaria, de la que procedemos todos? Todos. Luego, este vehículo, este cuerpo, es un accidente, en el sentido de que lo elegimos momento puntual para evolucionar o para no evolucionar, porque tal y como está establecido, la evolución está un poco complicada, y luego lo dejamos. Este cuerpo se puede hacer en un laboratorio. Un genetista desarrollado lo hace. Aquí ya lo están haciendo que lo tengan escondido. Entonces, ¿de qué Dios estamos hablando? ¿Del principio o de este no se sabe qué? Bueno, lo que pasa que, claro, estos seres, estos dioses menores, se apoderaron, por supuesto, de esta información porque ellos sí tienen mucho más capacidad de conexión y además porque, bueno, eso está ahí, no es algo escondido. Solamente que ha sido manipulado, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, todos estos principios, toda esta información de base, ha sido manejada o manipulada a lo que ha convenido para que esta fuente creadora, que en realidad era creadora de universos, de almas, de esencias, de energías, se convirtiera en un creador de cuerpos. Y nos hemos quedado ahí atascados, pensando que esto es todo. Entonces, para esto, pues, como decía, simplemente con genética lo tenemos arreglado. Bueno, entonces, esto nos deriva a lo que realmente serían estas conciencias o estas energías puras de origen, llamados, como digo, erróneamente ángeles, pero que sí están en relación con son los 24 principios de la creación, cualidades, propiedades, dones, lo que queramos, de esa fuente primaria. Esos 24 rayos, que es como yo los llamo, pilares de la creación, o esencias o energías, me da lo mismo, son lo que podríamos llamarlo la base o la esencia que tenemos nosotros en nuestro ser interno. Y en esa genética espiritual, no solamente en la terrena, sino en la espiritual, que va mucho más allá, en lo que podríamos llamar esos 24 filamentos, si es que creemos que nuestro ADN está compuesto por 12 hebras, y si no, da igual, porque estos 24 esencias están en nosotros. Esas 24 esencias están en nosotros. Igualmente, esas 24 esencias, que en realidad sería ese principio con sus 24 cualidades, dones, llamas, lo que sea, en realidad es un ser trinitario, porque para que la unidad exista, está desglosada en 3 partes. De manera que de ahí vendría luego ese concepto que os he dicho antes de 72 nombres de Dios, 72 genios, el 72 famoso. 24 por 3 son 72. Y ahí viene que en todas las religiones siempre estamos con el concepto de la Trinidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Brahma, Vishnu, Shiva. Y así vamos, ¿no? Positivo, negativo, neutro. Esa Trinidad. Esa Trinidad son esos 24 de esencia por 3, 72, que en realidad serían los 72 genios, las 72 cualidades de Dios, los 72 nombres, los 72 que queramos. Pero la base de todo eso son esos 24 rayos. De esto hablaremos en otro vídeo, hoy no, porque mucho ya. Pero os dejo, ¿vale?, la semillita para que sigamos luego indagando en todo esto. Bien, por poneros el ejemplo, antes os he dicho los nombres de estos ángeles, ¿no? Supuestos ángeles. Bien. Si nos vamos al quinto rayo creador, o a la quinta llama, a la quinta esencia, quinta, yo qué sé, le pongo 5 porque hay que ponerle número, pero no porque sea la quinta, ¿vale? Aquí tendríamos lo que es ese principio de sanación, que es lo que en hebreo se llama Rafa. Rafa de él, sanación de Dios. El primero, por ponerle un número igualmente, ¿vale?, le echaría el principio de la verdad, que está relacionado con Micael. El principio del poder, que está relacionado con Gabriel. Y el principio de la justicia, que está relacionado con Zaquiel. Estos 3 principios son ese primer principio, esa primera realidad, primer rayo, primera llama, como si en la octava, vamos, pero es el primero en esencia, ¿vale? El tercero es el del amor, se llamaría Hani, el. El 19º, por ejemplo, es la luz del universo, el 9º trascendencia, el 11º conciencia de unidad, el 12º divinidad, el 13º conciencia crística, hasta 24. Pero digo, ahí lo dejo. Vamos a tratar de tirar de este cabo, ¿verdad?, para que vayamos sacando toda esta información del famoso mundo angélico y dejemos de estar entre luz y oscuridad, ángeles, demonios, bueno, malo,
falso, verdadero, estas dos caras que en realidad no es más que una realidad, que luego en este mundo dualista y en este mundo, pero dualista dicotómico, es decir, de separación, no de unidad, nos lo han puesto como que son irreconciliables, cuando en realidad es lo mismo. Lo mires por donde lo mires, es lo mismo. Y aquí vamos a enlazar con una filosofía o una forma de ver la vida, de ver la esencia, de ver lo que representa el hombre, que es la línea pagana o panteísta o el humanismo, que sería el fundamento de todo lo que se instauró en la zona de Grecia. Y aquí también ya entramos en este maravilloso viaje a Grecia y por qué hemos elegido Grecia, para que entendáis lo que representa Grecia en realidad y, como digo, por qué lo hemos elegido. Aquí tendríamos, como digo, este humanismo. En Grecia, independientemente de que haya mogollón de dioses, ¿vale? Bien, que si los analizamos, volvemos a que cada dios no es más que un principio de la esencia primaria o un principio de lo que representa el hombre, porque en este humanismo, que es la esencia filosófica griega, curioso que en Grecia no hay religión. ¿Os habéis fijado en esto? No hay una religión concreta. Luego entró, sí, bueno, tradujeron los escritos hebreos, ¿vale? Y también lo hicieron igual con los egipcios, pero en realidad no hay una religión propiamente griega, porque para ellos el dios primario era el hombre, el humano. Ellos entendían que Dios estaba dentro del humano, porque nosotros somos como Dios y por tanto somos Dios, precisamente por ese concepto de que nuestra alma está por encima de nuestro cuerpo. No es que fueran paganos en el plan de que no creían en Dios, en un único Dios, no estamos hablando de esto. Creían en algo mucho más grande que todo eso. Entonces, como digo, estas cualidades divinas ellos lo integraban en sí mismos, en el humano, ya que reconocían que el hombre, en realidad, no era más que una proyección de esa esencia primaria, de ese Dios primario. Por tanto, por eso decían que éramos Dios. En esto es en lo que se basaba el humanismo y el gnosticismo, o la verdadera gnosis. No estoy hablando de las otras gnosis, y no me quiero meter en escuelas posteriores que no tienen nada que ver con lo que en realidad era la gnosis, ¿vale? La gnosis es el conocimiento del hombre, de Dios en el hombre, o de recuperar el hombre su divinidad, ¿vale? Ellos explican, por tanto, que la única manera de poder volver a recuperar la conexión con Dios, o lo que es lo mismo, ese conocimiento o esa gnosis, es estudiarnos a nosotros mismos, es conocernos a nosotros mismos. Pero claro, todo esto, las religiones posteriores, porque no, pensamos que Grecia es muy posterior. Ah, no. El origen de Grecia está muy antes de. El problema es que de Grecia se ha perdido mucho y lo hemos considerado mito, o lo que es lo mismo, cuento, historia que no tiene nada que ver con la realidad. Cada vez está habiendo más descubrimientos en la zona de yacimientos y ciudades que están descritas en esos supuestos mitos, en esa mitología. Existe todo eso, existe Troya, existe Micenas, existen todos esos lugares, existe Argos, existen todos esos lugares que nos han contado en esos supuestos mitos. Es historia, historia contada de boca en boca, como en Egipto o como en otros lugares. Pero claro, esos supuestos dioses tampoco eran en sí dioses, sino esos seres que venían de fuera y que eran auténticos gigantes. Como se están también encontrando yacimientos al respecto. Entonces, claro, con el tema de Grecia es muy triste que estemos yéndonos, pues no sé, que claro, también es porque están como más, se ha hecho más publicidad de ellos, ¿no? Y se han encargado la gente de los lugares de publicitar sus países y sus culturas. Por ejemplo, pues yo sé, Egipto, Sumeria, Perú, México y otros países como que, bueno, son las raíces de. Pero es que en realidad los orígenes del humanismo está en Grecia, el origen de la gnosis
está en Grecia. El origen de lo que es el reconocer al hombre como un dios está en Grecia. El resto, lo único que ha hecho es quitar al hombre esa divinidad y hacer que sigamos a otros dioses, a otros seres, a otros ángeles, a otros demonios, a otros, ¿vale? A otros maestros. Y que solamente con ese seguir a otros es como llegamos a. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que como todo esto se nos ha olvidado, ¿verdad? Hemos rechazado lo que esta cultura nos ha querido ofrecer, porque se considera como que no es espiritual, como que no está en relación con lo que es el diálogo con la divinidad. Por lo tanto, pensaríamos que estos seres pues no han obedecido a esa divinidad, ¿no? Se han rebelado a ella, podrían estar más en otra línea. Ya que los seres o los humanos caídos, los humanos caídos, sí, porque somos dioses caídos, los ángeles caídos, estarían más en la línea de que hicieron que este humano reconociera en sí o pudiera desarrollar o conocer lo que realmente representa. ¿No suena esto al pecado capital? ¿No suena este humanismo, esta línea griega, a lo que nos cuentan, por ejemplo, eso en el Génesis, ¿no? Cuando nos dicen de que la serpiente le dio la manzanita a Eva para que se la comiera? ¿No suena esto? ¿Qué es lo que realmente le pasó a Eva cuando comió la manzana y a Adán? Que reconocieron quiénes eran. Se reconocieron como humanos y como divinos. Esto es en lo que se basa la filosofía de la gnosis, lo que nació, y del humanismo, lo que nació en Grecia, la cuna del humanismo. Como os decía, seguían una línea pagana y panteísta, en la cual se creía que muchos dioses, sabemos que sí, ¿no?, pero no eran vistos en origen como tales, sino como seres reales venidos de otros lugares. La historia posterior es la que nos metió en el saco del cuento, del mito, de la creencia, etcétera, etcétera. ¿Y ese concepto de panteísmo qué quiere decir? Vamos a por ello. Panteísmo es una creencia o concepción del mundo, es una doctrina filosófica según la cual el universo, la naturaleza y todas sus criaturas, junto a Dios, son uno solo. Fijaros lo que es el panteísmo. En lo que se basa el humanismo, en esta creencia, que ahora la estamos adoptando, afortunadamente. La palabra está compuesta del término griego pan, que quiere decir todo, y teos, que quiere decir Dios. Así que lo traduciremos como que todo es Dios, y Dios está en todo y en todos. Es decir, que Dios no es un ente en particular, no es un Yahvé, no es un Alá, no es un Dios de, pongamos el nombre que queráis, el Anu, lo que sea. No, no. Dios es un todo que está en todo. Es energía, es conciencia. No es una criatura, no es un hombre con barba, no es un hombre, por favor. Igual que los ángeles tampoco. O sea, es que es mucho más que todo esto. Lo hemos hecho tan simplista que nos hemos quedado en la nada. Pero esa nada nos ha llevado a creer en una mentira, que es lo peor de todo. Entonces, aquí estaríamos hablando de realmente todo lo que implica Dios. Humanos, animales, plantas, estrellas, fuerzas de la naturaleza, universos, todo. Planos, planetas, realidades, universos paralelos, todo. Todo. Entonces, es muy curioso que se tenga tanta necesidad de descubrir otros lugares, que son maravillosos, por supuesto que sí, ¿vale? Son maravillosos y de hecho vamos a otros sitios. Ahora mismo vamos a ir a Egipto. En cada uno de ellos tenemos una parte del puzzle completo. Pero es curioso que siendo Grecia la parte del puzzle que representa al hombre como Dios, nos olvidemos de Grecia. ¿Por qué? ¿Quién ha hecho o a quién le ha interesado que nos olvidemos de lo que Grecia nos enseñó? Os hago la pregunta. Claro, luego vinieron otras culturas posteriores, Roma, etcétera, etcétera, catolicismo, cristianismo y otras religiones. Adiós el humanismo, adiós la gnosis, adiós el concepto de que el humano
el hombre, aunque tenga un cuerpo mortal terreno, interiormente, es parte de Dios porque es Dios, porque fue creado por Dios, el verdadero Dios, la que creó la máquina. ¿Bien? Entonces, como digo y repito, la cuna del humanismo es la y que realmente es quien nos explica todo esto, es Grecia. Ahí podemos encontrar toda la esencia, toda la filosofía, el conocimiento, la base de lo que somos y cómo poder recuperar esta gnosis, este Dios que somos. Solo así podremos salir de la rueda del karma, solo así podremos salir del famoso pecado original. Porque lo que realmente nos están diciendo en ese Génesis, cuando esta Eva comió la manzana, es que alcanzó la gnosis, alcanzó el conocimiento verdadero de quiénes eran. Eso es lo que esa famosa serpiente malísima, ese ángel caído malísimo, le dio a Eva. La capacidad de recuperar la gnosis, de saber cuál era su procedencia y de no quedarse recluido en ese Edén, o en ese Edín, o en esa especie de lugar de rebaño. Claro, luego eso lo han seguido manteniendo las religiones. Interesa que seamos unos ignorantes, pero completitos, ¿vale? Cuanto más ignorante es uno, más vulnerable y más fácil de manipular es, y más fácil de que nos creamos las mentiras como verdades. Por eso hemos llegado donde hemos llegado, simplemente, porque nos hemos creado mentiras pero a puños. Claro, luego vemos que en el panteón griego, pues como digo, hay muchos dioses, hay dioses tiranos, dioses dominantes, claro, también hay, es que no son dioses, volvemos a lo mismo, son humanos, pero es que ellos lo sabían. Por eso esas luchas, esas peleas, ahí no está lo de los ángeles caídos y los ángeles divinos, no, aquí están todos igual. Unos pelean contra otros, unos ganan a otros y otros apoyan más al humano y otros lo fastidian más, porque tenemos a Zeus y a Hades que nos han hecho a la Pascua lo que han podido, por ejemplo. Sin embargo, luego tenemos a otros, como por ejemplo Apolo, que fue quien ayudó a traer la gnosis, es decir, a que el humano integrara la gnosis, el conocimiento. Tenemos ese fuego que nos trajo Prometeo y que fue castigado por eso. Tenemos a Dionisos, que se le ha degradado como que era el dios de las bacanales y de los horrores. No. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Delfos, bien, que Delfos es lo que llaman el Machu Picchu griego, ahí encontramos un templo que por un lado estaba, ¿cómo se dice?, dado a Apolo, y por el otro lado a Dionisos, porque eran los hermanos. Apolo era el que ponía el orden, el que daba el conocimiento y el que estructuraba las cosas. Y Dionisos, el que tenía la parte lúdica para entender que el humano tiene que aprender los dos lados. Pero ¿qué nos dice también las religiones y todo esto? ¿Es malo disfrutar? Es pecado. No disfrutes de la vida, no disfrutes de tu cuerpo. Por favor, la alegría, cuidado. ¿Hasta qué punto? ¿Y esa amargura? Hay que evolucionar a través del dolor, a través del sacrificio, a través de la pena. Perdona, eso no es lo que dijeron los verdadera esencia, la verdadera divinidad. No es lo que nos trasladó Dionisos y Apolo al darnos la capacidad de reconocer lo que somos, de reconocer nuestra divinidad. Eso no fue. Eso es posterior. Eso entra dentro de ese Dios Yahvé, sí. Todo a base de palo. La letra con sangre entra. Sí, señores. Fantástico. Una buena manera de aprender. Entonces, como digo, Apolo, ¿qué nos da? El conocimiento. Y Dionisos, ¿qué nos da? La posibilidad de ver la vida con alegría y de conseguir ese conocimiento a través de la experiencia propia, no de leer en los libros y de seguir unos preceptos porque son así y esto es lo que está establecido. No. A experimentarlo todo. Eso es lo que nos enseñó Dionisos.
¿vale? Desde todas las posibilidades, desde la posibilidad de utilizar nuestro tiempo libre para nosotros, para disfrutar de nosotros, para elegir nuestro camino. En ellos, el concepto de libre albedrío estaba establecido, cosa que nos han quitado después, porque hay que obedecer y porque el humano está sometido a ese pecado capital, del cual no nos libramos. Sí, Jesús vino a librarnos, pero en realidad no, porque seguimos en la misma línea. Esto no tiene nada que ver con lo que luego, como digo, nos han metido en la cabeza de que toda la parte griega es de depravación, es de pecado, es de sexualidad depravada y horrorosa, es de yo que sé qué conceptos, no sé qué palabras ponerle, porque bueno, hay muchas que podríamos decir, ¿no? Pero todo malo, perverso, sucio, alejado del espíritu. Si es al revés. Si en realidad lo que estaban haciendo con esos es infravalorar todo lo que represente al ser humano, en todo su concepto. Este es el humanismo griego. ¿No será, por tanto, que lo que nos aleja de tanto temor a ser, o lo que es lo mismo a disfrutar, a tanta culpa o a errar, por no saber, en realidad, a tanto dolor, por no obedecer, por no asumir? Y así podríamos seguir con la lista, ¿no? ¿No será que todo esto no es más que querernos alejar de nosotros? Porque cuando uno sabe con lo que se está manejando, no hay historias que valgan. Uno sabe lo que tiene que hacer. Cuando uno conecta con la gnosis, o lo que es lo mismo el conocimiento, llama al conocimiento, por lo tanto sabemos. En la antigüedad se decía también que en los lugares sagrados, como son todos estos templos, pues había que respirarlos, había que impregnarse de esa esencia, que el peregrino tenía que conectar con esa parte, porque en realidad nos ayudaba a conectar con la parte más pura de nuestro ser, con la parte humilde, con la parte de capacidad de sanación, con la parte paciente, con toda esa, y con la parte lúdica, con todo eso que éramos nosotros, pero también con la capacidad de saber guardar secretos, es decir, de ser responsables y de ser serios en lo que es el proceso de crecimiento interior y de saber lo que es el silencio, que es el lenguaje del alma. Y nos da mucho miedo ahora estar en silencio. Enseñaban esto también, en lo que eran la parte iniciática griega, como los misterios eleusinos o los misterios órficos, que Eleusis también vamos a ir y vamos a conectar con todo lo que representa ese lugar maravilloso, esa conexión con lo que somos nosotros, a través de lo que es el mito de Perséfona y su Perséfone, que es la hija de Demeter. Es la adoración a esas dos diosas, que en realidad no es más que la maduración del ser espiritual. Perséfona, que se llamaba Core en principio, y representa la joven, el que todavía no sabe por dónde ir, el que tiene que experimentar, el que se tiene que conocer, pero no como humano, sino como humano y divino, ¿vale? Y que es raptada por su tío Hades, que se enamora de ella y la lleva al inframundo, que en realidad no es más que entrar en nuestro propio interior, en nuestro propio inframundo, no es otra cuestión, y conectar con toda esa parte que se esconde dentro de nosotros, con ese Hades interior, con esa sombra, con ese inconsciente, con todo eso que ocultamos. Cuando uno trabaja todo eso y trabaja sus emociones, entonces madura y se hace la reina, en este caso Perséfona, la reina del inframundo, o lo que es lo mismo, él se empodera en su verdadero ser. Esto es algo muy serio. Esto es un camino largo. Esto se enseñaba en Grecia. A recuperar el yo, pero con seriedad y con responsabilidad. Cada uno haciendo su verdadero camino. Y no queriendo, pues que siguiendo caminos de otros, leyendo libros canalizados, leyendo historias que nos han contado, haciendo 2, 3, 4 cursos, diciendo corto, corto, corto y todo se acaba. No, señores, esto es mucho más complicado. Hay que recuperar la brújula interna nuestra, la brújula de nuestro ser interno, para que nos guíe en nuestro camino de evolución, vida tras vida, o en esta vida, si queremos ya terminarlo todo y salir.
Y esta es la Gnosis. Y esta es Grecia. ¿Conocíais todo esto de Grecia? Creo que no. No mucho. Y ya solo 2 frases para terminar. Y bueno, las preguntitas que al final se me ha dado mejor de lo que yo pensaba. Bueno, solamente voy a decir los lugares, voy a hacer un repasito de los lugares, aunque quizá vamos a hacer, Luis, un vídeo solo de todos estos lugares maravillosos ahora que hemos dado una introducción y lo vamos añadiendo, si te parece, ¿vale? 2 frases. Una no es griega, no son frases de griegos, ¿vale? Una es de Bruce Lee, que diréis, ¿qué tiene que ver? Sí. Bruce Lee para mí, aparte de ser un luchador, ¿vale? Todo lo que queráis, pero era un gran filósofo. Y este señor sabía mucho. Y este señor lo mataron porque no interesaba, no murió solito. Se lo cargaron. Bien, pues él decía, utilizar ningún camino como camino. Tener ninguna limitación como limitación. Esto es el humanismo. Esto es la gnosis. Fijaros qué frase más importante. Utilizar ningún camino como camino, es decir, no sigáis nunca a nadie. Crear vuestro propio camino. Tener ninguna limitación como limitación. Nunca jamás os limitéis, porque no llegaréis a conoceros plenamente y no conectaréis con vuestro Dios interior. Fijaros si es importante. Y Tomás decía, y esto está en el Evangelio de Tomás, el hombre es un Dios caído que recuerda el paraíso. Pero no el paraíso del Edén, Yahvé, por favor. El verdadero paraíso, es decir, el principio, el origen, el todo. Bien, pues esto, como digo, es Grecia. Y ahí vamos a recorrer todo Grecia y vamos a recuperar a ese Dios interior. Vamos a conocer estos lugares, vamos a conocer lugares de gigantes como es Micenas o la tumba de Agamenón. Vamos a ir al santuario de Asclepio y vamos a poder recuperar todo el conocimiento de lo que es la rueda zodiacal, la rueda de la evolución. No de la involución, que es la rueda del karma, sino la de la evolución. Vamos a saber qué fue Ofiuco y todo lo que representan estas energías, lo que realmente representan los Juegos Olímpicos, lo que realmente representa la llama, que como os he dicho es el fuego de Prometeo. Lo que son los Juegos Olímpicos, que son los 12 trabajos de Hércules, que están en relación con los 12 signos del zodíaco, que están en relación con las 12 pruebas de nuestro ser interno para recuperar ese Dios que somos. Vamos a ir a Delfos, a conocer este Machu Picchu griego, es decir, el templo de Apolo y Dionisos, donde Apolo tuvo que luchar contra Pitón, la gran serpiente, y poner ahí su templo, ¿no? Para luego donde la pitonisa hacía sus lecturas. Vamos a ir a un lugar maravilloso, Calambaca, donde están la meteora. Son unas inmensas piedras que proceden de no se sabe dónde. Y su energía no es de aquí. Y eso cuando se llega allí se sabe. Y luego vamos a tener momentos de diversión, ¿cómo no? Vamos a recorrer algunas islas griegas maravillosas, a tomarnos nuestros aperitivos y bailar. Que hay un vídeo por ahí, ¿verdad, Luis? Que nos enseñaron a bailar el baile griego y que me lo pasé fantástico. Vamos a hacer todo esto. Pero fijaros cómo está todo esto conectado con el principio, con ese mundo angélico que no es tal, con esas cualidades, esos dones primarios y con nosotros mismos. Y aquí termino. Sol, antes de poner el vídeo, quería comentar la parte del Peloponeso. La gente es como una península, ¿no? La parte de abajo está Esparta. Se han encontrado ruinas que probablemente sean más antiguas que de la antigua Sumeria. Todos decimos que los sumerios fueron los primeros. Pues en Grecia ya habían ciudades antes que en Sumeria, probablemente a la misma vez también que podían haber en la parte de los Vedas y en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, Grecia siempre estuvo ahí. La gente lo toma como, no, es de la edad del no sé qué, es de la edad del no sé cuánto. Grecia siempre estuvo ahí, con el nombre que fuera. Lo que sí que hay que tener un dato, que esto lo digo yo. Illuminati, ¿no? Los Illuminatis. Iluminación. Probablemente la iluminación salió de Grecia. ¿Por qué? Porque cuando se hacen unos Juegos Olímpicos y se hacen las pruebas que decía aquí Sol, tienen que buscar de esta parte del Peloponeso la llama. Una zona telúrica, una zona de iluminación del ser humano. ¿Qué sucede aquí?
en esta parte de Grecia. Sería bueno investigarlo y averiguarlo. Y eso lo dejo a ustedes. Vamos a aplaudir. Sí, dime. Sí, no he querido, por no alargar más, porque has visto que era mucha exposición, a que la he querido condensar, pero que he creído que se necesitaba explicarlo lo mejor posible. No he querido entrar en esa parte, pero podemos entrar. Por eso sí he dejado caer que esto que nos cuentan como que son cuentos, historias, mitos, etcétera, es muy antiguo, pero muy antiguo. Y es exactamente, la zona de Sumeria no es más antigua que esa parte de Grecia. O sea, hay zonas pero es que está de moda, la zona de Sumeria, digo. Pero ya podemos ir ampliando, ir explicando más cosas con el tiempo. Claro que sí, Grecia es muchísimo anterior. Es que muchísimo anterior. Pues si quieres, dejamos un momento el vídeo mientras la gente va entrando sus preguntas. Ahora sí, ahora pueden hacer preguntas en el momento que yo lo ponga en el chat. A partir de cuando lo he puesto ya en el chat, empiezo a recoger preguntas. Lo digo porque así llevo un orden y el orden lo he dicho ahora. Entonces voy a dejar el vídeo para que lo puedan disfrutar durante unos minutos. Opa! Opa! Thank you very much for your participation. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ahí habéis visto el vídeo. Hay console y ahora vamos a empezar con las preguntas. Esperar un momento que pare aquí este tema de las preguntas que van corriendo, van corriendo. Vale. Bueno, vamos con Fabi Molina. ¿Se han podido conectar con esos mensajeros para corroborar toda la información que se encuentra en los escritos milenarios? Es que no entiendo la pregunta. ¿Por qué hay que conectar con esos seres para confirmar los escritos milenarios? Y esos escritos están ya ahí. Ahora, para conectar con ellos sería una canalización y, sinceramente, tal y como están las cosas, pues no creo que sea la mejor herramienta.
Víctor dice, entonces, ¿quién son esos seres con los que conectan en terapia o talleres que se llaman ángeles? Ahí está el problema. ¿Con quién se está conectando? Eso es lo que hay que averiguar. A ver, una cosa es que nosotros conectemos con estas energías que están ahí, y es cierto, tú puedes conectar con ellos, y que son estos principios, el principio de justicia, el principio de verdad, el principio de amor, el principio de... No hace falta que le pongamos un nombre, no hace falta que le pongamos el nombre. Si tú conectas y en ti está el deseo de conectar con el principio que sea, tú estarás conectando con esa energía. Pero si tú lo que quieres es conectar con un ser, con una persona o con una entidad, ahí ya no puedo decirlo. A ver, Artanis, ¿qué pinta tienen esos ángeles de él y el tal Yahvé? ¿Dicen que eran Anunnakis o reptilianos o tenían otras formas? Gracias, guapa. Habría dicho que no entremos en la línea Anunnaki o reptiliana. A ver, Anunnaki es un concepto de unos seres que están en la tradición sumeria, pero que en realidad allí no se habla de reptiles. Es que es curioso que no se hable de reptiles, pero bueno, da igual. Lo que no quiere decir que no existan razas que sean reptilianas, no estoy hablando de que no existan, quiero decir que ahí no está escrito eso. Entonces, estos seres tendrían la apariencia de los que estuvieron allí. ¿Que les queréis dar una connotación reptiliana? Vale, pero yo en realidad no creo que todos tuvieran una connotación reptiliana. ¿A qué llamamos reptil? Puede ser serpiente, puede ser lagarto, puede ser dinosaurio o puede ser humanoide con determinadas partes que no sean tan humanas. Entonces, pueden ser de muchas maneras. En ese tiempo, además, había un pequeño batiburrillo de razas en determinadas zonas. Entonces, ahí están. Lo que pasa es que luego las apariencias que tomaban pues eran las que ellos consideraban, porque sí que es cierto que tienen una capacidad de presentarse como se supone que es lo que se espera. Por ejemplo, en la película de John Carter, cuando vienen los tres, que son las que la lían, esos tres que parecen angelitos que aparecen en todos los lados y que cuando quieren se transforman de un guerrero, de un guardia, y cuando no se transforman de otra cosa, bueno, pues eso, más o menos, desde mi punto de vista, ¿eh? Amigos, cerramos preguntas porque no veas. No puedo coger más. Básicamente lo digo para que los moderadores lo pongan y también... ¿Vale? Ahora, Lilith. Mi hija sueña con un personaje al que ella llama demonio, pero dice que no es malo. Le enseña sobre el otro mundo, crear realidades y magia. Es un mensajero, tiene 11 años. La cuestión es ¿por qué le llama demonio? Porque en realidad es una entidad positiva para la niña, es como si fuera un guía que la está enseñando cosas, ¿no? Entonces, perfectamente puede ser un mensajero. Los mensajeros y los vigilantes, como decía al principio, que eran seres que estaban aquí para proteger a los humanos y que fueron los que quisieron quedarse para proteger a los humanos, aun en contra de ese famoso diluvio y de esa necesidad de destrucción de la humanidad que tenía Yahvé, pues siguen como entidades pueden seguir ahí, o como conciencias pueden seguir ahí. De hecho, algunas sí que es cierto que se pueden percibir que están en estos planos, pero no son malos. Son guías, ya está. Vamos por la siguiente. A ver, en Grecia, entonces, es uno de los lugares donde dejaron de verdad los principios aquellos que sobrevivieron de la antigua humanidad. A ver, en Grecia y en Egipto y en otros lugares, quiero decir que, como os he dicho antes, es todo un puzzle en que en cada lugar tenemos distintas piezas. Y son todas, unas suman a otras. Lo que no podemos quedarnos solamente esto es lo verdadero, esto es lo verdadero, esto es lo verdadero. El problema es que en Grecia nunca se ha querido valorar toda la información que está ahí. Ese es el problema, que hemos apartado justamente lo que más va en sintonía con lo que representa el hombre como Dios. Entonces, es curioso que esta parte se haya apartado.
Bien, entonces Grecia, como el resto de las culturas primarias, está Grecia, ¿vale? Hay también, incluso anterior, como decía Luis, y por supuesto que hay que investigar para saber qué es lo que nos cuentan. GJDL dice, Sol, ¿se sabe cuál es el verdadero nombre al que llamaron Jesús? El verdadero nombre de Jesús. No, Jesús es un nombre latinizado. Era Yeshua o ya... En realidad lo llamaban como el Jesús luego latino, pero no sé cómo se decía Yeshua, ¿no? Joshua en hebreo. Es así, ¿no? No tenía otro nombre diferente. No nos vayamos a la línea, ya sé, a lo mejor van por la línea bueno, ¿cómo se llama? Parise, que dice que el post se llamaba de una manera y que era como realmente se llamaba. No, se llamaba Yeshua. Ese nombre que ha salido por ahí está en otras líneas gnósticas que no son las originales, ¿vale? Ese nombre no es auténtico, desde mi punto de vista. No hay una historia que lo avale. Perfecto. Pedro Pérez dice, Sol, ¿por qué Dios creó el mundo y el hombre? Porque tenemos el pecado de muerte. No tenemos el pecado de muerte. Lo que pasa es que dependiendo de los planos, los vehículos que se necesitan, que las almas necesitan, son distintos. En nosotros, en este plano, es una máquina que tiene un tiempo corto y cuando se acaba el tiempo, pues se muere. Y el alma pasa a otro cuerpo si quiere, se supone que tendría que tener derecho a pasar a otro estado si quiere y no a otro cuerpo. De momento es lo que hay. Pero no tenemos ninguna historia. Lo que pasa es que, como digo, en su momento, como hubo alejar al humano de la conciencia de lo que es, y entonces pues vino todo el horror posterior y ya se bloqueó mucho la capacidad que tenía el humano de vivir, porque antiguamente, y en la Biblia lo podéis leer, el mismo Matusalén, 900 y pico años, el humano podía vivir muchísimo tiempo, pero no solamente es que pudiera vivir muchísimo tiempo, es que también sus cuerpos eran más grandes, es que no eran como los humanos de ahora, es que todo esto ha sido después del diluvio, cuando se empezó a reajustar las cuestiones a algo mucho más limitante, ¿vale? Pero lo que nosotros tenemos que hacer es dejar de seguir esa línea y empezar a revelarse un poquito. Silvia Ramos, ¿qué libro de Gnosis recomiendas con esa base griega? Gracias. A ver, en realidad no hay un libro concreto que hable de una gnosis griego. Lo que hay que irse es toda la historia griega, al humanismo griego, a los filósofos antiguos griegos. O sea, no hay un libro que diga el libro de la gnosis. No, en realidad no. Es ir sacando. Claro, es un trabajo un poco pesado, yo entiendo. Pero es ir sacando, es ir investigando, es buceando en toda la historia antigua, es irnos a la mitología que no es tal, o sea, es ir rebuscando. Ahí es donde encontramos realmente lo que es la gnosis. Noelia Vallejos desde Argentina. ¿Quiénes son los principales seres interesados en mantenernos bajo esas mentiras, entre comillas, bíblicas, y por qué? Gracias. A ver, las mentiras bíblicas en realidad no son más que unas creencias heredadas como he dicho, ¿bien? Y que luego pues se acomodaron porque culturalmente interesaba, porque los estados interesaban a nivel de poder de estado, porque lo que es la Biblia, sobre todo del Nuevo Testamento, fue y lo que es la creación del catolicismo es algo creado por el Estado, no es algo creado por ningún profeta y menos Jesús. Es decir, todo ha ido poco a poco ajustándose a un control de lo que es la humanidad como conjunto, ¿bien? Y determinados grupos y determinados psiques o seres que vinieron en origen, pues han acomodado todo esto y se han valido luego de estos grupos de poder o de estos grupos secretos para que se siga todo en la misma línea, ¿vale? Pero esto viene del principio ya de base, cuando se instauró el concepto yavista, creo que se dice, de creencia religiosa y que luego derivó en todo lo demás. Porque el budismo no va en la misma línea, el islamismo tampoco, perdón, el hinduismo tienen partes sí coincidentes,
pero no es exactamente lo mismo, que ahí podríamos hablar de Brahma, Vishnu y Shiva y entenderíamos mucho mejor lo que he explicado hoy, ¿vale? Que no tiene nada que ver con nada maléfico u otras historias. Nelson pregunta, ¿representa Apolo al ser interno y Dionisio a la sombra en el hombre? A ver, si lo queremos relacionar como nos lo han contado, podría ser, ya que Apolo es el que pone orden y el que da la gnosis, y Dioniso el que nos conecta con esa parte interna de trabajo y de recuperación y también esa parte de en algunos momentos de desvío, pero que hay que sacarla para poder trabajarla y reconocerla, ¿no? Bueno, podría ser así, pero no lo tomemos como tan exacto, o sea, conceptos tan estándar, porque no lo son, es más complejo que eso. Wolfstone, ¿cómo podemos distinguir en los textos épicos de cualquier religión a los ángeles dioses que vienen a ayudar los Grigori de los que son agresivos, ángeles de Yahvé? Repite la pregunta que no me he enterado bien. ¿Cómo podemos distinguir en los textos épicos de cualquier religión a los ángeles / dioses que vienen a ayudar, entre paréntesis, los Grigori de los que son agresivos, entre paréntesis, ángeles de Yahvé? He quitado el micro en vez de ponerlo. A ver, en realidad, si nos vamos a lo que se nos cuenta, en realidad los buenos serían los que ayudan, cuando en realidad son los que castigan, pero bueno. Y los malos serían los que nos tientan, o en realidad los que nos enseñan. Y ahí ya tú vete discerniendo solito. José Matute, gracias Sol, sigo aprendiendo contigo y tu equipo. ¿Cómo poder conectar con la fuente, con mi yo? Estoy aprendiendo. Veo tus vídeos, pero aún no sé cómo hacer. Gracias. A ver, la mejor manera de conectar con la fuente primero es conectando con tu yo, lógicamente. Y para conectar con el yo, lo primero que hay que conectar es con esas creencias limitantes, con todo lo que te limita, con lo que está preestablecido, con esas normas que son las que hay que seguir, con todo aquello que te aleja de ti, con todo lo que no te deja conocerte, estudiarte, trabajarte, sanarte. Es un trabajo diario con uno mismo para poder ir cada vez recuperándose más y reconociéndose más. Lo que nada tiene que ver con que nos estemos castigando más ni culpando más, porque la culpa y el castigo también va en la frecuencia de estos seres que no nos ayudan. Entonces es simplemente reconocer, trabajar y sanar sin ponerle ningún nombre ni ningún crítica ni ningún, ¿cómo se dice?, pena. No, simplemente se identifica, se trabaja, se sana y se sigue adelante, ya está. Pero sobre todo, ya digo, el tema de las creencias limitantes es brutal. Es lo que más, porque es lo que nos ha ido marcando la pauta de vida, vida tras vida además. Para mí, todos estamos conectados con la fuente continuadamente. Es cuando vibras en amor o sientes que estás bien. Y cuando te separas, que crees que te separas, pero no te separas de la muerte, es cuando vibras en miedo y es realmente cuando te estás notando que estás enfermando. Entonces, para volver a la coherencia, hay que volver a vibrar en amor, que es decir, pasar del miedo, trabajarse las creencias limitantes, como ha dicho Sol. Y entonces uno ya pues, se separa de esos miedos y vuelves a lo que es la fuente, pero que nunca te has desconectado. Tienes la creencia que te desconectas, pero no es real. Simplemente enfermas porque eres incoherente y tienes que volver a la coherencia. Así ya nadie tendrá que buscar más la fuente. Estamos siempre conectados al 100%. Si no estuvieras conectado a la fuente, estarías muerto. Con lo cual, no te puedes desconectar de la fuente. Fabi Molina. Exactamente. Lo único que no lo tenemos consciente. Entonces lo tenemos que hacer consciente, pero es cierto, si no estuviéramos conectados con la fuente no estábamos. Ahí está. Fabi Molina dice, ¿en tu experiencia te has podido conectar con esos mensajeros para corroborar toda esa información milenaria? Pregunta trampa. Pregunta trampa.
A ver, yo sí he tenido contacto con algunos de estos seres. El problema es que yo en mis contactos nunca he ido en plan de alabanza. Bueno, al principio sí, cuando estaba muy metida en la New Age, no voy a mentir, pues sí, porque a ver, era lo preestablecido, era la creencia. Pero cuando ya empezó a no encajarme las cosas y a salirme del, sacar los pies del tiesto, como yo digo, ¿verdad? A quererse yo misma, porque no encajaba lo que yo leía, lo que yo veía, lo que decían otros, toda la historia, no me encajaba nada, empezó a desencajarme, se me empezó todo a descabalar. Entonces, cuando les preguntaba a estas entidades, pudieron ser verdad o no, yo digo lo que yo hacía, ¿vale? A lo mejor me estaba montando una peli, pero os cuento lo que yo experimentaba, que es lo que me habéis preguntado. Entonces, no lo hacía desde la alabanza. Y en algunos casos hubo enfados. Y claro, si tú a alguien le comentas una cosa y te responde mal, no, tú no eres más soca como para responderte mal. Quiero decirte, a ver, ¿no? En algunos casos hubo enfados y sí hubo malas contestaciones y entonces le dije, bueno, pues vale, pues ya te he pillado. Entonces ya no quiero saber más contigo. Y ya está. Eso fue mi experiencia. De acuerdo. Manuel Gómez pregunta, mi hijo Elekeba Gabriel, como segundo nombre, es una conciencia mala, lo hice para su protección. O sea, le puso el segundo nombre Gabriel y cree que es malo. A ver, en realidad el tema de los nombres, pues bueno, pues como las palabras, ¿no? Algunas, dependiendo de cómo tú, el sentido que tú le hayas querido dar. Ya he dicho que Gabriel quiere decir poder de Dios. Lo que pasa que cuando como han sido adoptados ante un él, que es un Dios concreto, ahí es donde viene la degradación de lo que representaría esa identidad, pero no lo que representa la energía. Si tú lo que has querido es proteger a tu hijo con una energía que quiere decir el poder de Dios, el poder del verdadero Dios, entonces no está mal. Pero siempre cuando se le llame o cuando proyectes en ese nombre, proyéctalo como del verdadero Dios, de ese verdadero ser, ¿no? O sea, no es cuestión de que dejemos de hablar o de que dejemos de llamar o que dejemos de decir las palabras que conocemos. Es cuestión de que le demos la proyección que corresponde. Y si tú a los nombres de Gabriel, Miguel, Zaquiel, etcétera, les damos la proyección que corresponde, es decir, nos orientamos hacia la verdadera energía, la verdadera fuente, el verdadero, entrecomillado él, como decir, como Dios verdadero, entonces las cosas las iremos cambiando. Pero hay que hacerlo con esa intención, ¿vale? Pues yo voy a dar un consejo gratis terapéutico. Si realmente tienes un nombre nefasto, es decir, te pasan una serie de cosas muy negativas en la vida, si te cambias el nombre probablemente limpies parte del transgeneracional o de tu linaje de vida y probablemente no tengas tantas cosas malas. Es decir, si tú ves que la persona que tiene un nombre negativo tiene una serie de desgracias o es gafe y tiene problemas, pues en todo lo que es lo legal, en el DNI, el Documento Nacional de Identidad Español, o en el pasaporte, en todos los sitios, vamos a decir, que sean papeleo, la iglesia, ¿no? Cambias tu nombre, pues probablemente dejes de tener tantos problemas. Entonces, si tu hijo no le pasa nada malo con ese nombre, pues no tienes que tocar nada. Exactamente, pero es que además no solamente que sea por nefasto o no nefasto, es que hay vibraciones que aunque sea un nombre bonito, no van con nosotros. Y no vibramos con ellos. Y si lo analizamos, es que realmente, como tú dices, son gafes. Entonces, no tiene que ver con que un nombre sea más o menos bonito o más o menos a nivel de interpretación, sino que esa vibración a nosotros nos haga polvo. Mi nombre es Soledad y yo de Soledad no quiero saber nada, por eso me llamo Sol. No lo he cambiado en el registro, pero porque es un pestiño y tengo que cambiarlo todo y es un rollo. Pero está claro que no lo uso prácticamente para nada y ya no me influencia porque en todo ya, además cuando tengo que decir nombres y todo, siempre digo Sol. Arturus, Sol, Jesús, la verdadera enseñanza de Jesús bebió de fuentes griegas. Si Yahvé no era su padre, ¿por qué se enojó al ver vendedores en el templo? ¿O eso es otro verso inventado? A ver, estamos mezclando las cosas. Para él, el Dios que él alababa, que consideraba su padre, él bebió en las fuentes judías, lógicamente, pero él se rebeló a lo que representaba esa manera
¿cómo decir?, dominante, maltratadora, tirana, etcétera, del concepto de Dios. Por eso él, al Dios, nunca le llamó Yahvé o Jehová. Él, no creo yo que encontréis ningún escrito donde le llamase, se llamaba Padre, que no tiene nada que ver con eso. La energía o la entidad o la conciencia con la cual él se conectó no tiene nada que ver con el Dios judío. Por eso, cuando fue al templo, no era porque fuera el templo de Yahvé, sino porque consideraba que era el templo de Dios. Es decir, lo que representa un templo, y porque él bebió en fuentes, no solamente bebió en fuentes egipcias, bebió en fuentes de la zona de la India, bebió en distintas fuentes, ¿vale? Aprendió de distintas fuentes, como digo. Entonces, él sabía perfectamente lo que representaba esa conciencia divina y lo que representaba un templo. Y un templo en sí es una edificación que no dice nada, pero lo que está dentro del templo, es decir, se sacraliza el templo cuando se lo relaciona con una conciencia divina, con una luz, con una energía, con un ser, ¿vale? Que es lo mismo que se hace en Egipto. Cada templo está en conexión con un dios, pero porque cada templo representa una parte del Dios primario, ¿verdad? Y es una parte de nosotros mismos. También Egipto sigue un poco la línea humanista griega. Él sabía todo esto. Y él lo que le fastidiaba no era porque ese templo fuera de Yahvé y estuvieran fuera los comerciantes, sino porque no respetaban lo que representaba la divinidad, que no es lo mismo. Y ahí fue su lucha. Y por eso tenía esas luchas con él mismo en momentos y con lo demás también. Pues hacemos 3 preguntas más y cerramos. Tengo bastantes más y me deja muchas por el camino, pero bueno, ya para hoy yo creo que ya está bastante todo contestado. Nelson pregunta, ¿solo el mito de Prometeo es una alegoría a Lucifer o el hombre empoderado en sí mismo? A ver, Lucifer en realidad es que es un concepto, es que es una entidad que no existe, es un vídeo que hay que hacer. A ver, en la Biblia nunca se nombra a Lucifer. Lucifer aparece posteriormente en la línea mágico, esotérico, ocultista, etcétera, pero no tiene que ver con ninguna línea religiosa ni de creencia espiritual, Lucifer. Lo que pasa que Lucifer es Luzbel, es el concepto de la luz de Dios, la luz. Y era lo que se llamaba Venus, la estrella que es la primera que vemos, que es un planeta, vale, pero lo vemos como una estrella, cuando empieza a oscurecer, y la última que vemos por la mañana. Esa estrella es a la que llamamos Lucifer o Luzbel. Bueno, entonces, me he ido de la pregunta, Luis. Era el Prometeo. Vale. Sí, entonces, como concepto, como mito, ¿vale? Sí es cierto que a Lucifer se le podría considerar como mito. Bien, por lo que digo que el personaje es como que habría que estudiar mucho para darle la veracidad a Lucifer. Entonces, sí que es cierto que Prometeo pudiera tener que ver con esa figura caída, ponle el nombre que quieras, que estuvo para apoyar al hombre, para darle en este caso el fuego o cualquier otro tipo de protección o ayuda. Por eso fue castigado por Zeus. Por eso por las noches le comían las tripitas, ¿no? No, por la noche era cuando se sanaba y por el día le comían las tripitas o al revés, no me acuerdo. En cualquier caso, era lo que hacía que, como era inmortal, no podía morir. Fijaros qué castigo más brutal. Aquí este castigo, que fue de Zeus, está muy en sintonía con los castigos de Yahvé. Sabe más de lo mismo. Y es más, es el mismo mito, si os dais cuenta, en distintas creencias, pero es lo mismo. Entonces, bueno, podríamos relacionarlo. Bueno, antes de seguir con las preguntas, quiero dar las gracias a los más de 310 espectadores que hay ahora mismo en hora punta. Muchas gracias a todos, también a los moderadores por su trabajo, pero recuerden de dar al like para que este vídeo se posicione más, y si la temática de hoy les ha gustado, acuérdense también de, pues eso, de compartir ese vídeo en sus redes o pasárselo de viva voz a sus amigos, para que sepan que hacemos este tipo de vídeos en Caja de Pandora y que en un momento determinado hay una información que mucha gente a lo mejor la está buscando y no sabe cómo localizarla. Y este es un medio de que si ustedes nos ayudan, más lejos podemos llegar. Vamos a ir ahora con Eduardo Azcuenga
Azcuenaga, perdón. Sol, desde México, ¿algún libro relacionado que nos puedas recomendar? Bueno, lo mismo, es que ya lo he dicho, es que todo esto tenéis que entrar en la parte de lo que es historia, filosofía, etcétera, porque como se ha dejado tanto de la mano, pues entonces no podría deciros algo que sea actual. Sobre todo porque además, como ahora también se está sacando información nueva, hay que esperar a que se ordene. Pero lo que sí, tenéis un vídeo que lo hice con Luis, que está en Caja de Pandora, que habla del recuperar el Dios interno, ¿vale? El Dios de cada uno. Ahí hablaba, me extiendo más en lo que es el tema de la gnosis y todo esto, ¿vale? Y el de ángeles y demonios también hablaba del tema. Pero como un libro que te puedo decir, es que no hay, tenéis que meter en lo que es la parte, yo entiendo que es muy pesado, que entiendo que hay que saber también interpretar a los filósofos griegos y toda esta historia, que puede ser un petardo, a la mitología griega, que puede ser un petardo, pero es que es por ahí por donde podemos llegar a entender lo que realmente representaba esto. Lo siento. Y última pregunta de Pedro Pérez. ¿Por qué el hombre no puede llegar a esa dimensión donde están los ángeles o Dios mismo? ¿Y quién ha dicho que no puede llegar? Es que eso es una falsa creencia. A ver, si tú conectas con tu Dios interior, si tú conectas con tu conciencia de luz, tú estás conectando con esos principios que son esas energías, esos rayos, esas conciencias que están ahí y que por supuesto que esa energía nos va a ayudar. Como digo, podéis invocar a esas energías. Si queréis verla como realidades, como entidades, como seres, vale, da igual, pero son energías. Entonces, nosotros podemos alcanzar eso, claro que sí. Lo que pasa es que estamos aquí evolucionando y entonces nos hemos quedado un poco atravesados. Pero conforme más estemos conscientes de todo esto y conectemos más, muchísimo más fácil será que podamos llegar a tener una conexión directa y, por supuesto, que al final todos vamos a volver al principio. Entonces, no se te oye. Es que le he dado al botón y me ha salido otra cosa. Digo, qué raro. Bueno, venga, va. Un aplauso para Sol. Pedido aquí por la cantidad de personajes que tenemos hoy aquí en el chat de amigos. Y Sol, ya que está acabando el año y vamos a cerrar y quizás este sea el último vídeo antes de vernos el año que viene, total, unos días, no tanto, ¿qué se nos presenta para el año que viene? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves venir? Uy, vamos de profetas. No, y adivinos. Yo en realidad es que no siento que haya mucha diferencia entre este año y el que viene. No sé tú, pero un poco el camino... Astrológicamente, Sol, astrológicamente. Para eso lo tenía que haber mirado. Que no lo he mirado. Te lo pregunto a principio de año, entonces. Mejor. Yo a principio de año, cuando hagamos el primer vídeo, me lo traigo preparado y hacemos lo que es un estudio para el año, un estudio astrológico del año 2017, si os parece. Ah, vale, más divertido. ¿Vale? Ese será el vídeo primero que hagamos en enero. Perfecto. Aplausos. Bien. Conseguido. Tendremos predicciones. No, yo solamente me leo lo que está escrito en la carta. No me invento nada ni añado nada. No. Eso es una lectura. Ya está. No más. Pero cuando se hace una lectura de ese tipo, ¿también son profecías? ¿O es algo tangible? No, es algo tangible porque son ciclos. O sea, lo que estamos leyendo en una carta astral son los ciclos por lo que pasa la persona, el planeta, el país, lo que sea. Son ciclos que están establecidos. ¿Que son inamovibles? No. Son movibles, pero son ciclos. Entonces, tú puedes saber lo que te va a venir para saber manejarlo. E inclusive, cambiarlo. ¿Cómo no? Claro. Por aquí dice Dakar, entonces que baile si no hace pronóstico, Luis. Pase que no. Pase que no. Entonces me gusta aquí en mi sillita. Bueno, bailar, la vais a ver bailar en fin de año en ese pedazo de crucero en el Nilo, que ella va a estar celebrándolo a su manera en Egipto con esas antiguas creencias, dioses, llamarlo como queráis.
que es parte de esa investigación que también se puede sumar a la de Grecia, que se puede sumar también a la de Turquía, que tiene que ver con la de Grecia, que van todas unidas. Entonces viene todo con un mismo árbol y no se va a Persia porque ahora están en guerra. No se va a la parte de Irán, Irak y Siria porque es muy peligroso entrar por allí. Pero si no, también se iba para allá a hacer estos viajes que están pendientes. Pero bueno, ahora como lo han destruido todo con las guerritas estas que han tenido entre ellos, que yo creo que por eso hacen las guerras, ¿no? Para destruir todo tipo de, vamos a decir, de historia antigua, ¿no? Porque por eso saquean los museos y por eso lo destruyen todo. De hecho, las pirámides también las han intentado destruir unas cuantas veces y al final lo conseguirán. O sea, al final acabarán con todo lo que tiene que ver con el mundo antiguo. No sé si para bien o para mal. Pero sí, además, Luis, con el tema de Irak fue muy brutal, porque tanto que hablaban de las armas estas de destrucción masiva, fue toda una trola. En realidad lo que pasó en cuanto entraron, a donde fueron directamente fueron a los museos. Primero fueron al Zigurat que está en Ur y allí asentaron la base. Estuvieron ahí un tiempo, antes de liar la guerra, ¿vale? Estuvieron ahí un tiempo, sacando lo que hubiere ahí. Se dice que puede ser una puerta astral, o sea, una puerta dimensional, no lo sé, pero bueno, se dice, ¿vale? Ahí lo dejo. Pero después, cuando ya entraron en Bagdad, a donde primero fueron fue al museo de Bagdad y había un tanque en la puerta. Y mientras que estaba el tanque en la puerta, que decían que era para proteger que nadie robara nada, dentro había un grupo que estuvo 48 horas llevándose todo lo que había dentro. Y además, algunas cosas las tuvieron que sacar bien, o sea, no rompieron y sacaron, no, lo hicieron bien hecho. Y mientras que lo estaba ese grupo sacando todo, estaba fuera ese tanque, estaba protegiendo para que no robaran o estaba protegiendo para que nadie entrara a ver lo que se estaba haciendo dentro y cómo se estaban llevando todo lo que allí había. Dejaron el museo vacío y lo poco que dejaron lo rompieron. O sea, fue verdaderamente una vergüenza lo que hicieron. Y luego encima poniendo como que era para salvarnos de las armas de destrucción masiva cuando no había ni una. Estaba claro que también el petróleo está por medio, pero había algo más, había algo bastante más gordo. Pues nada, los que vais con el viaje a Sol, estas 30 personas que vais con ella, 29, pero pueden ser más porque estamos mirando que se puedan comprar más vuelos. Pues nada, os damos las gracias por confiar en nosotros, porque realmente os vais a divertir con Sol y vais a conectar con esa esencia. Y a ti, Sol, pues muchas gracias también por estar con nosotros todo el año y nos vamos a seguir viendo el año que viene. Está claro, o sea, esto ya es iba a decir un matrimonio, no, que está Yolanda por medio, sería tripartito. Bueno, en realidad sí, es un trabajo muy bonito el que hacemos juntos y yo creo que merece la pena el seguir aprovechando todo este tiempo, ¿no? Entonces, ya encantada de estar con vosotros y con todos nuestros amigos, por supuesto. A Sol la grabemos, pues hace ya, no sé si, yo no me acuerdo los años, pero yo que sé, 4 o 5 años por lo menos parece. No sé si es real, pero ahí empecemos a hacer los primeros vídeos y todo lo que es Rompiendo Mitos fue la línea que siguió después, que es el nombre que le damos actualmente a esta línea de vídeos, con lo cual tienen vídeos de hace 5 años para atrás en Caja de Pandora que pueden empezar un poco a rescatar porque ahí teníamos otras líneas muy parecidas a las de ahora, pero también se contaban cosas muy interesantes. Entonces, el que quiera saber también más de Sol en esa parte más de hace años atrás, pues también puede volver. Y ya estábamos rompiendo el tema de la New Age, ya no estábamos metidos en ese tema, con lo cual ya estábamos haciendo Rompiendo Mitos, que es lo que hacemos con estos vídeos. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos próximamente. Chao. Hasta luego.